En Iolco, en el norte de Grecia, el rey Creteo acababa de morir y sus hijos estaban a punto de entrar en una lucha fraternal por el trono. Esón era el primogénito del rey, pero Pelías, su hermanastro por parte de madre, decía que tenía derecho a la corona. Pelías era hijo de la reina y de Poseidón, el dios de los mares. Pelías consiguió apoyo para su causa y usurpó el trono que habría pertenecido a su hermano. Como Esón era de naturaleza pacífica, Pelías le perdonó la vida a condición de que renunciara al trono. Bajo amenaza, Esón cedió. Pelías acudió a un oráculo, pues quería saber si su trono estaba amenazado por un pretendiente. La sacerdotisa de Apolo le dijo que reinaría durante mucho tiempo, hasta que surgiera un hombre que solo llevaba una sandalia. Este hombre traería consigo la caída de Pelías. Cada vez que Pelías conocía a una persona nueva, en lugar de mirarle a los ojos, le miraba los pies, en busca de su futuro enemigo. La esposa de Esón tuvo un hijo, y preocupado, el padre temió por la vida del recién nacido. Para protegerlo, Esón pidió ayuda a Quirón, el famoso sabio centauro, que vivía en las montañas de Tesalia. El centauro era un famoso entrenador de héroes y le enseñó a Jasón el arte de la caza y el uso de las armas. Cuando aún era un adolescente, Jasón se topó con un peligroso leopardo que aterrorizaba a los pastores de la región. La bestia atacó al joven, pero haciendo uso de los aprendizajes proporcionados por su maestro, Jasón consiguió rechazar al leopardo. A partir de ese día, Jasón empezó a llevar la piel de leopardo como manto y fue respetado en la región por su valentía. Cuando Jasón cumplió 20 años, Quirón le dijo quién era realmente y que tenía derecho al trono de Iolco, y que ahora que era un hombre, era su deber luchar por lo que era suyo. Jasón se armó y partió hacia Iolco. Sabía que tendría que usar la astucia para hacerse del trono, ya que Pelías era un rey poderoso. Llegaba a un gran arroyo y en sus orillas una anciana pedía ayuda porque no podía cruzarlo. Jasón lleva a la anciana a cuestas y los dos llegan sanos y salvos a la otra orilla. Pero al salir del agua, Jasón se da cuenta de que una de sus sandalias había sido arrastrada por la corriente. Fue entonces cuando Jasón se dio cuenta de que la anciana se había transformado en una hermosa mujer. Era la diosa Hera, esposa de Zeus, que se había disfrazado de anciana para poner a prueba la bondad de los hombres. Dijo que gracias a la amabilidad de Jasón, podía contar con su bendición en su aventura. Jasón llegó a Iolcos, y la noticia de la llegada de un forastero que solo llevaba una sandalia no tardaría en llegar a oídos del rey. El joven héroe fue llevado ante el rey, que trató de disimular el miedo que le subió por la espalda al ver al guerrero descalzo. Jasón dijo que estaba allí para recuperar el trono que le correspondía por derecho, pero que no buscaba venganza y que, por tanto, su tío podía quedarse con todas las riquezas que había acumulado siempre y cuando le devolviera la corona y el cetro real. El astuto rey respondió que estaba dispuesto a aceptar sus exigencias y evitar así un baño de sangre, siempre que el valiente muchacho viajara a la Colóquida y tomara el vellocino de oro. Entonces sabría que el reino estaría en manos de un rey valiente, bendecido por los dioses. Jasón estuvo de acuerdo con la propuesta de su tío, y sin miedo comenzó los preparativos para enfrentarse a una de las mayores aventuras de la mitología griega. Tras aceptar el desafío del rey Pelías, se extendió por toda Helena la noticia de que Jasón buscaba voluntarios para participar en la mayor aventura de la que el pueblo griego había oído hablar jamás. Jasón contaba con la bendición de los dioses, y Atenea, la diosa de la sabiduría, inspiró al carpintero Argos, hijo de Poseidón, para fabricar un barco increíble, como nunca antes se había hecho. Su madera no se pudría en el agua, y era el único en el mundo que podía navegar en alta mar. Antes de él, los marineros no se atrevían a alejarse mucho de tierra.
fue tallada en un tronco de roble sagrado directamente del oráculo de Dodona, una bella talla de la diosa Hera. Este bello ornamento se colocaba en la proa del barco, pero además de los efectos protectores que tal símbolo aportaba a la nave, a través de esta obra, la diosa Hera podía comunicarse directamente con la tripulación. Muchos héroes de toda Grecia comenzaron a presentarse para la aventura que tenía como objetivo encontrar el vellocino de oro. Entre estos voluntarios había algunos héroes que no necesitan presentación, como el poderoso Hércules, que trajo consigo a su amigo Hilas. Junto con ellos llegó el glorioso Teseo, que derrotó al Minotauro. De Esparta venían los Dioscuros, los hermanos gemelos Cástor y Pólux, hermanos de la bella Helena, que en el futuro sería el motivo de la guerra más famosa de la mitología griega. También se presentaron los hijos de Éaco, Telamón, padre de Áyax el Grande, y Peleo, padre de Aquiles. Orfeo, el famoso hijo del dios Apolo, llegó tocando su lira acompañado de Meleagro, que era un excelente cazador. Llegaron muchos otros héroes de toda Grecia, incluso los hijos alados de Bóreas, para desesperación del rey Pelías, que empezó a temer que con aquella magnífica tripulación, tal vez Jasón pudiera cumplir su cometido. El carpintero Argos presentó por fin su obra maestra a los héroes. Era realmente una nave magnífica, como ninguna otra en el mundo. En honor a su constructor, la tripulación bautizó la nave con el nombre de Argo y comenzaron a llamarse a sí mismos los Argonautas. Jasón propuso que se celebrara una elección o sorteo para decidir quién sería el capitán y jefe de la expedición, pero no hubo duda entre los héroes de que Jasón debía liderarlos, y así Jasón fue aclamado jefe de los Argonautas. Se hacían sacrificios a los dioses para que bendijeran y protegieran a los argonautas. Más de 50 héroes partieron hacia lo desconocido. Comenzaba la aventura de Jasón y los argonautas. Cuando Jasón y los argonautas cruzaron el mar Egeo en su búsqueda del vellocino de oro, el navío Argo demostró ser una embarcación excelente y se enfrentó al mar abierto como ningún otro navío antes. Sus heroicos marineros remaron con increíble vigor, pues nunca antes ni después ha habido una tripulación más gloriosa. Divisaron una isla en el horizonte y se dirigieron allí para reponer provisiones. Se trataba de la isla de Lemos y acababa de producirse un siniestro suceso. Las mujeres de esa isla sufrieron durante décadas los abusos de sus maridos y vivieron una vida miserable bajo sus órdenes. Pero comenzó una gran rebelión cuando los hombres de la isla trajeron nuevas esposas de Tracia y humillaron aún más a las mujeres que vivían allí. Atacaron a todos los hombres que vivían en Lemos. Muchos murieron y otros huyeron de la isla para salvar sus vidas. La isla de Lemos ya solo está gobernada por mujeres y está prohibida la presencia de hombres. En varias ocasiones, los antiguos señores de la isla intentaron recuperar el poder, pero fueron repelidos varias veces por las mujeres guerreras. Cuando los argonautas desembarcaron en Lemos, fueron recibidos por un ejército de mujeres guerreras que apuntaban sus flechas de forma amenazadora. Los héroes tenían intenciones pacíficas e intentaron no parecer amenazadores. Jasón eligió a Equión como emisario de los argonautas para representarlos ante la reina de Lemos. Equión era hijo del dios Hermes y por tanto poseía el don de la palabra y la persuasión. Ante la reina Hipsípila, Equión utilizó todo su carisma y elocuencia para convencer a la reina de que tenían buenas intenciones y que solo deseaban reponer sus reservas de alimentos y agua. Tras conocer a hombres de tanto valor, las mujeres de la isla decidieron que no podían seguir viviendo como lo hacían, porque cada ataque que sufrían de los invasores, más débiles se volvían, y sin hombres que hicieran el trabajo pesado, el desarrollo de la isla se vería limitado. Por ello, la reina ordenó que se trajeran muchos regalos a los argonautas, que también fueron invitados al gran banquete ofrecido por la reina. Durante días, los argonautas festejaron y disfrutaron de la hospitalidad de las mujeres de Lemos.
Fueron días tan agradables que los héroes prácticamente olvidaron sus misiones. Fue entonces cuando Hércules, que se había quedado en la nave esperando a sus compañeros, entró, haciendo uso de su poderosa voz, y reprendió a los héroes por haber olvidado su deber. En esa isla solo encontrarían una vida ignominiosa, y que muchos de ellos tenían esposas en casa que esperaban ansiosamente su regreso. Avergonzados, los hombres volvieron al barco, y Jasón les dijo muy amablemente que debían marcharse. Las mujeres que antes no querían que los hombres desembarcaran en la isla, ahora estaban tristes de verlos partir. Las mujeres de Lemos vieron partir a los argonautas sin mirar atrás. Muchas de ellas llevaban ahora la semilla de la vida en sus vientres. Los hijos de los héroes darían comienzo a una nueva generación de hombres que vivirían en aquella isla. Los argonautas llegarían al estrecho de Helesponto, donde hoy se encuentra la actual Turquía. Estas aguas eran patrulladas por la armada troyana a instancias del rey Laomedonte, que impedía la entrada de extranjeros sin permiso. Por eso, los héroes decidieron cruzar esas aguas de noche para evitar los barcos enemigos. Con ayuda del héroe Linceo, que tenía los ojos de lince y por tanto podía ver a grandes distancias e incluso de noche, los héroes consiguieron navegar por las peligrosas aguas hacia su destino. Tras adentrarse en aguas desconocidas, los argonautas llegaron a una isla donde vivían los Doliones, un pueblo descendiente de Poseidón. Allí fueron muy bien recibidos por Cícico, rey de los Doliones, que ya había sido advertido por un oráculo para que diera la bienvenida a los visitantes que se acercaban. Por casualidad, el rey celebraba ese día su boda y los argonautas fueron invitados a los festejos. Fue un agradable día de gran alegría. Al día siguiente, el rey llevó a los argonautas a una colina y les mostró su reino. Les dijo que en la isla vivían peligrosos gigantes que atacaban a los visitantes y que a veces su reino era atacado por los merodeadores. Desde lo alto de la montaña, los argonautas pudieron ver la nave Argo amarrada en la playa, donde Hércules permanecía al mando de la nave. Fue entonces cuando de entre los árboles surgieron los terroríficos gigantes de 6 brazos de los que había hablado el rey. Empezaron a lanzar grandes rocas contra Argo, intentando destruirlo aprovechando la ausencia de los héroes. Pero no contaban con que Hércules, haciendo uso de su fantástico arco, defendería heroicamente la nave con sus perfectos disparos. Un gigante tras otro fue abatido por las flechas del hijo de Zeus. Hércules no desperdició ninguna flecha y masacró a todos los gigantes, por lo que el nombre del gran héroe comenzó a extenderse por tierras lejanas. En agradecimiento por ayudar a liberar a su isla de aquellos monstruos, el rey Cícico hizo muchos regalos a los argonautas. Jasón y su tripulación partieron dejando atrás una nación amiga. Pero esa misma noche, los argonautas fueron azotados por una terrible tormenta, que hizo que se perdieran en la oscuridad. Pero entre los relámpagos lograron ver la silueta de una isla en el horizonte. Los héroes consiguieron asegurar su barco en una cala y por seguridad desembarcaron. Se protegieron de la tormenta adentrándose en los bosques cercanos a la playa. Mientras caminaban por el bosque, los argonautas fueron emboscados por unos asaltantes que les atacaron en la oscuridad. Los argonautas se defendieron con eficacia, ya que la mayoría de ellos eran luchadores muy experimentados, por lo que empezaron a masacrar a sus enemigos. Pero cuando Jasón hundió su espada en el vientre de un enemigo, reconoció que en realidad era el rey Escita, que dirigía a sus hombres pensando que luchaba contra invasores fargos. Los argonautas habían matado a sus nuevos amigos por error. Cuando la reina recién casada se enteró, corrió hacia su marido, pero su espíritu ya se había ido al Hades. La reina desesperada se arrojó sobre el cuerpo del rey y después de sentir una tristeza tan profunda, tuvo una enfermedad repentina y acompañó a su marido al mundo de los muertos.
Los argonautas se dirigían a su destino y tras otra gloriosa victoria, Hércules remaba con gran vigor. Su remo era tan fuerte que la nave Argo a veces tenía más remeros en el lado opuesto al de Hércules para mantener el rumbo de la embarcación. Junto al héroe remaba Hilas, un joven escudero de Hércules al que trataba como si fuera su hijo. Después de ser utilizado con tanto vigor, el remo de Hércules no resistió y se rompió de tal forma que no pudo ser reparado. Así que los argonautas se dirigieron a la isla de Misia para hacer talar un árbol con el que fabricar un nuevo remo para el héroe. Hércules e Hilas se adentraron en el bosque. El héroe buscaba al árbol ideal para su nuevo remo, mientras Hilas trataba de encontrar una fuente de agua potable. El hijo de Zeus le dijo a Hilas que debían separarse para poder llevar a cabo sus tareas más rápidamente, y pronto se reunirían en la nave. Hércules encontró un árbol fuerte con el tronco ideal para tallar su nuevo remo, y empezó a fabricarlo. Cuando Hércules regresó, casi al final del día, se enteró de que Hilas aún no había vuelto. Todos los héroes se adentraron en el bosque buscando a Hilas y gritando su nombre, pero sin encontrar nada. Fue ahí cuando encontraron las tinajas que llevaba Hilas, abandonadas a orillas de un estanque. Jasón se dio cuenta de que no había rastro de lucha y todo indicaba que Hilas había entrado al agua y posiblemente se había ahogado. Hércules no creyó esta hipótesis, pues sabía que Hilas era un gran nadador, por lo que se dispuso a continuar la búsqueda de su amigo. Ese mismo día, Hilas llegó a orillas del estanque y quedó encantado por la belleza bucólica del lugar. Pero no solo él estaba encantado. Detrás de una roca se encontraba Dríope, una ninfa náyade, que eran divinidades acuáticas menores. Se enamoró del joven en cuanto le puso los ojos encima. El joven se agachó para probar aquella agua tan clara, cuando fue sorprendido por la náyade, que le robó un beso. Hilas vio emerger de las aguas de la laguna a la bella Dríope y a sus hermosas hermanas náyades. Eran criaturas de una belleza encantadora. Dríope declaró su amor al joven héroe, y éste no pudo resistirse a la encantadora mirada de la ninfa náyade. Hilas se dejó arrastrar al agua sin oponer resistencia. Dríope condujo al héroe hacia una cueva submarina. Dicen que Hilas pasó a vivir felizmente entre las ninfas náyades, pero lo cierto es que nunca se volvió a ver al joven argonauta. A instancias de Zeus, Hermes, el dios mensajero, transmitió el mensaje de que cesara la búsqueda de Hilas, pues vivía bien entre las ninfas. También dijo que el destino de Hércules no era seguir con los argonautas hacia Cólquida, ya que aún tenía la misión de completar sus 12 trabajos. Tras el mensaje divino, Jasón ordenó a los argonautas que regresaran a la nave. Con gran pesar, reanudarían su viaje sin el mayor de todos los héroes a su lado. Una vez más, los argonautas habían desembarcado en busca de agua dulce para repostar su nave, y, cerca de Bitinia, se toparon con una hermosa fuente de agua donde pudieron repostar. Pero cuando se dirigían a la fuente, un hombre enorme se interpuso en el camino de los héroes. Era muy fuerte y tenía un aspecto aterrador. Se llamaba Ámico y decía que aquella fuente había sido creada para él por Poseidón, el señor de los océanos y su glorioso padre, y que para beber de aquella fuente, uno de ellos debía luchar contra él en combate de pugilato. Los argonautas se miraron angustiados, pues se sabía que el gigante tenía el puñetazo más poderoso de todos los hombres. Fue entonces cuando Pólux se ofreció voluntario para enfrentarse al patán, que se rió al pensar que el frágil hombre era capaz de enfrentarse a él. Su hermano, Cástor, trató de disuadir a Pólux de luchar contra aquel monstruo, pues ningún hombre había salido vivo tras una pelea con Ámico, y podían encontrar agua en otra parte. El gigante dijo que era normal que los hombres temblaran ante el hijo de Poseidón, pero Pólux replicó diciendo que él era hijo de Zeus, y que, como su padre, nunca huiría de ninguna pelea. Los dos luchadores estaban frente a frente, y los argonautas, entre el público, lanzaban gritos de motivación para Pólux. Ámico asestó un fuerte golpe en el estómago de Pólux, que hizo que el héroe perdiera completamente el aliento.
Mientras Pollux yacía desplomado sobre sus rodillas, tratando de llenar sus pulmones de aire, el gigante se burlaba, preguntándose si aquel muchacho era lo mejor que tenían para ofrecer. Pollux se levantó y dijo que la lucha aún no había terminado, y Amico se enfureció ante esta provocación. El gigante lanzó golpes muy peligrosos, pero Pollux los esquivó todos con su gran agilidad. Pollux se dio cuenta de que no podía optar por una lucha directa contra un oponente tan fuerte, así que optó por ataques y contraataques rápidos. Con cada golpe que fallaba el gigante, más se frustraba y trataba de golpear aún más fuerte, gastando cada vez más energía, mientras Pollux centraba sus ataques en la cintura de su oponente para quitarle aún más el aliento. Cuando Amico por fin parecía mostrar signos de agotamiento, Pollux decidió que era el momento de pasar al ataque. Utilizando una rápida secuencia de golpes, Pollux empezó a poner al gigante a la defensiva. Fue con un potente uppercut al mentón de Amico que Pollux llevó al gigante al knockout. Pero según las propias reglas de Amico, la lucha era a muerte. Pero el gigante suplicó por su vida. Tras agarrar a Amico por el pelo, Pollux le preguntó si alguna vez había tenido piedad de sus oponentes. Amico prometió no volver a desafiar a nadie que quisiera beber de la fuente creada por su padre. Y así, el regalo de Poseidón sería un regalo para todos los viajeros. Y tras tal promesa, Pollux perdonó la vida a su oponente. Los argonautas llenaron sus ánforas de agua fresca y partieron satisfechos, sabiendo que a su lado estaba seguramente el mejor boxeador del mundo. Los argonautas habían llegado a la ciudad de Salmideso, gobernada por el rey Fineo, pero la ciudad estaba abandonada y en descomposición, y una gran cantidad de excrementos de ave se esparcían por la ciudad, dejando un olor pútrido en el aire. Los héroes se dirigieron a la acrópolis de la ciudad en busca del rey, pues era un gran vidente y podía proporcionar información crucial para el éxito de la expedición de los argonautas. Cetes y Calais eran cuñados de Fineo y sabían que nunca abandonaría su reino. En el interior del palacio en ruinas se encontraba Fineo, que estaba sentado a una mesa de comedor en medio de la inmundicia. El rey estaba muy delgado y parecía una sombra del hombre que una vez fue. Fineo contó a los argonautas que antaño fue un respetado adivino y contaba con la gracia de los dioses, por lo que asistía a las fiestas del Olimpo, invitado por los dioses que disfrutaban de su compañía. Pero en estos banquetes se enteraba de algunos de los planes de los dioses y escuchaba a escondidas algunas conversaciones y obtenía información privilegiada. A veces avisaba a algunas personas de los planes de los dioses para que tomaran precauciones. Pero Zeus descubrió lo que Fineo tramaba y por abusar de la confianza de los dioses, fue severamente castigado. Primero, le quitó la vista, y por si vivir en la oscuridad no fuera suficientemente malo, Fineo y su reino se vieron acosados por las repugnantes e inmundas arpías. Todos los días se le servía un banquete a Fineo, pero cuando estaba a punto de comer, aparecían las arpías y causaban un gran desorden. Se comían el banquete del rey y esparcían su inmundicia por toda la mesa. Fineo solo podía comer lo mínimo para sobrevivir. Fineo prometió a los argonautas que, si le ayudaban a deshacerse de las arpías, el rey les resolvería un secreto fundamental para el éxito de la misión. Los argonautas aceptaron y se escondieron a la espera de que surgieran las arpías. Cuando llegó la fiesta de Fineo, también aparecieron las arpías, pero los argonautas las combatieron de inmediato. Una de las arpías fue capturada por los héroes, pero las otras dos intentaron escapar. Pero los hermanos alados, Cetes y Calais, volaron tras las criaturas que torturaban al marido de su hermana. Los dos hermanos libraron una batalla aérea contra las arpías, pero al final, las 3 arpías fueron sometidas y serían ejecutadas de no ser por la intervención divina de la diosa Iris, la mensajera de los dioses, que era hermana de las arpías y no permitiría que las ejecutaran.
las arpías se marcharon con la promesa de no volver jamás a molestar al pobre Fineo. Como gesto de gratitud, Fineo reveló a los argonautas un peligro que tendrían que superar si realmente querían cumplir con su misión. Tendrían que superar las rocas Symplegades. Los peñascos de Symplegades eran dos grandes paredes de roca que formaban un pasadizo pequeño y estrecho, pero su mayor riesgo era que el pasadizo se cerraba cuando percibía que había algún ser vivo entre sus paredes. Siguiendo las instrucciones de Fineo, Jasón soltó una paloma para que cruzara las Symplegades. El pájaro logró escapar de ser aplastado y cruzó el pasadizo justo antes de que las paredes se cerraran. Cuando las paredes empezaron a abrirse, los argonautas aceleraron su nave a toda velocidad hacia el pasadizo. Poco después de volver a su posición original, las paredes empezaron a cerrarse de nuevo. La nave Argo logró cruzar los acantilados en el último momento para alivio de sus ilustres marineros. Jasón y los argonautas se acercan a su objetivo, pero sabían que aún les esperaban varios desafíos. El barco de los argonautas había pasado la peligrosa roca de Symplegades cuando los hombres vieron a unos náufragos que hacían señas pidiendo ayuda. Había 4 jóvenes que tenían rasgos muy parecidos a los griegos, pero no se sabía si alguna expedición griega había partido hacia aquellas tierras antes que los argonautas. Una vez a bordo, los náufragos fueron interrogados por Jasón. Dijeron que habían zarpado de la Cólquida, el destino de los argonautas. Se presentaron como los hijos de Frixo, el joven príncipe griego que había llegado a la Cólquida montado en el carnero dorado. Eran nietos del rey Cólquida, ya que Frixo se había casado con la hija del rey. Pero decían que su abuelo era un tirano y despreciaba a sus nietos por tener sangre extranjera. Esto explicaba el parecido de los jóvenes con los griegos. Jasón explicó su misión a los príncipes náufragos y estos dijeron que podrían ayudarle, siempre y cuando los argonautas los llevaran de vuelta a Grecia con ellos. Los príncipes les dijeron que la misión de los argonautas era casi imposible, pues Eetes era un rey muy poderoso y contaba con un fuerte ejército y armada, pero además tenía a su lado a la poderosa hechicera Medea. Pero el peor obstáculo para que los argonautas alcanzaran el vellocino de oro era que la piel del carnero dorado estaba custodiada por un terrible e invencible dragón que vigilaba el artefacto día y noche. Jasón dijo a los jóvenes que los dioses estaban de parte de los argonautas en su aventura, y con tantos héroes brillantes a su lado, encontrarían la forma de robar el vellocino de oro. Con sus nuevos guías locales, el viaje de los argonautas por la Cólquide se hizo más fácil. Su objetivo estaba justo delante. Los argonautas llegaron a la capital del reino de Cólquide y quedaron asombrados por las grandezas y riqueza de los palacios del rey Eetes, muchos de cuyos edificios habían sido construidos por los dioses y los cíclopes. Los nietos del rey llevaron a Jasón y a algunos argonautas a la sala del trono de su abuelo y presentaron a los héroes como sus salvadores, que los habían salvado de una muerte segura en el mar. El rey siempre desconfiaba mucho de los extranjeros, y en este caso no era diferente. Rápidamente preguntó qué querían los visitantes después de todo. Jasón no ocultó sus intenciones y dijo que estaba allí para llevarse el vellocino de oro. Pero ellos no eran ladrones y por eso estaban dispuestos a pagar el precio, ayudando al rey en lo que necesitara. El rey dijo que solo había un favor que podían hacerle, que tendría un coste similar al valor del vellocino de oro, pero tal tarea le costaría sin duda la vida. Debía realizar en solitario la siembra de Ares, un peligroso ritual en honor del dios de la guerra. Jasón dijo que no había viajado desde tan lejos para retirarse en el último momento, y por tanto, aceptó la tarea impuesta por el rey. En ese momento, entró en la sala del trono la poderosa hechicera Medea. Era una figura imponente que despertaba fascinación. Pero lo que ella no sabía era que estaba en el punto de mira del dios Eros, que a petición de la diosa Hera estaba allí para ayudar a los héroes.
Tras ser alcanzado por la flecha de Eros, Medea se enamoró perdidamente de Jasón. Jasón se dispuso a cumplir su cometido, ignorando la pasión que desbordaba el corazón de Medea, y este amor sería indispensable para el éxito de su misión. Jasón se encontró desolado, pues aunque había demostrado un gran valor al aceptar el reto del rey de Cólquida, estaba casi seguro de que perecería intentando completar semejante desafío. Cerca de allí, Medea también estaba angustiada. Su corazón había sido tomado por la pasión, pero su amor por Jasón sería una gran traición contra su familia. Medea y 2 compañeras salieron en búsqueda de Jasón. Sospechando de sus damas de compañía, dijo que planeaba envenenar a Jasón, pero esta no era su verdadera intención. Medea le dijo a Jasón que era voluntad de los dioses ayudarle en su tarea mortal, pero para ayudarle, exigió que el héroe jurara que la tomaría como esposa y que nunca la abandonaría. Jasón no lo dudó e hizo tal juramento, pues sin duda era su última esperanza de evitar una muerte segura. Y además, Medea era una mujer hermosa. Medea le entregó entonces un frasco que contenía una poderosa poción que solo un verdadero discípulo de Hécate podía producir. Dicho elixir estaba hecho con la sangre del titán Prometeo, que quedó atrapado en una roca del Cáucaso, siendo devorado su hígado por un terrible pájaro. Siguiendo el consejo de la hechicera Medea, Jasón ungió su cuerpo con el aceite encantado, con la seguridad de que este aceite le protegería. Los demás héroes le desearon buena suerte, pues no tenían ni idea de la magnitud del desafío que se iba a encontrar, pero sabían que el intrigante rey Eetes no cambiaría el vellocino de oro por la realización de una tarea ordinaria. Jasón se dirigió al campo de Ares, y allí le esperaban ya el rey y su corte, con la esperanza de presenciar un espectáculo sangriento que culminaría con la muerte del héroe, pues debía atar al arado a 2 poderosos toros que desprendían fuego por sus fosas nasales, y luego debía sembrar la tierra con dientes de dragón. Los toros fueron liberados, y eran criaturas realmente impresionantes. Tenían pezuñas de bronce y habían sido ofrecidos al rey de Cólquida por Hefesto. Uno de los toros no tardó en avanzar furiosamente contra Jasón, que saltó sobre él como un torero de Creta. El otro toro le atacó con un chorro de llamas que sin duda habría inmolado al héroe si no hubiera tenido el cuerpo protegido por la poción de la hechicera. Jasón utilizó su agilidad para escapar de las embestidas de los animales, cada vez más frustrados. Con un salto acrobático, Jasón consiguió que los animales se golpearan con mucha violencia. Aprovechando que los animales estaban aturdidos, Jasón los arrastró por los cuernos hacia los yugos del arado. Con los animales domesticados y atados al arado, Jasón comenzó a sembrar el campo. Ante el asombro del público, Jasón consiguió sujetar a los bueyes y arrojó los dientes de dragón a los surcos abiertos por el arado. El rey Eetes sonrió con satisfacción, mientras una sorpresa aguardaba al héroe. De la tierra sembrada de dientes de dragón, empezaron a surgir criaturas espantosas. Varias criaturas enormes surgieron de cada diente de dragón y se preparaban para atacar al héroe. Pero Medea ya había advertido a Jasón de que esto ocurriría, e inspirada por la historia de Cadmo, le dijo al héroe que lanzara una roca redonda en medio de los gigantes. Misteriosamente, la piedra hizo que los monstruos empezaran a luchar entre sí. Jasón, en medio de la lucha de todos contra todos, comenzó a exterminar una criatura tras otra. Finalmente, Jasón exterminó a la última criatura y por fin había cumplido su tarea. Jasón se subió a hombros de sus compañeros y celebró la gran hazaña realizada. El malvado rey Eetes se dio cuenta entonces de que aquel joven contaba con la gracia de los dioses y temió que ni siquiera el dragón Cólquida pudiera detener al imparable héroe e impedir que le arrebatara el vellocino de oro. Estaba convencido de que había que hacer algo. El rey Eetes
Estaba furioso porque Jasón había logrado sembrar el campo de Ares y salir con vida, y por eso decidió convocar a sus oficiales y planearon un ataque sorpresa contra Jasón y los héroes. Pero Medea, que ya estaba completamente enamorada de Jasón, no permitiría que su padre conspirara contra su amado. Medea corrió hacia Jasón y le dijo que debían ir a buscar el vellocino de oro antes de que su padre organizara el ataque de sus hombres. Medea condujo a Jasón a través de un bosque oscuro y desde lo profundo del bosque pudieron ver un resplandor dorado que emanaba. Fue la piel del cordero que transportó a Frixo y lo llevó a Cólquida. Pero como era de esperar, el vellocino estaba protegido por el poderoso dragón de Cólquida. Aunque era portador de un gran valor, un escalofrío recorrió la espina dorsal del héroe, pero Medea trató de tranquilizarlo, pues sabía exactamente qué hacer. Medea caminó valientemente hacia el poderoso dragón que salivaba ante la inminencia de su comida. La hechicera levantó los brazos e invocó los poderes de Hécate, la diosa de la magia. Debido a los poderes de Medea, el dragón se quedó dormido, algo que nunca había hecho antes. Jasón, caminando de puntillas y con mucho miedo de despertar a la criatura, se dirigió hacia el árbol donde colgaba el vellocino de oro. Jasón se sintió realizado cuando por fin tuvo ese precioso artefacto entre sus brazos. Juntos, Medea y Jasón corrieron hacia el barco de los argonautas, que ya les esperaba para huir precipitadamente del reino Cólquida. Pero cuando se disponían a partir, fueron descubiertos por Apsirto, el hermano de Medea, que sorprendió a la hechicera traicionando a su padre al entregar su tesoro al desconocido. Los argonautas consiguieron escapar ilesos de los dominios del rey Eetes, y tal como había prometido, Jasón se llevó consigo a Medea para tomarla como esposa. Pero los argonautas aún no estaban a salvo, pues la poderosa escuadra naval del rey Cólquida le seguía la pista con el objetivo de recuperar el vellocino de oro y castigar ejemplarmente a los ladrones. La flota del rey Eetes iba tras la pista de Jasón y los argonautas. Parte de ella estaba comandada por el príncipe Apsirto, que deseaba más que nada capturar a Medea, su hermana que traicionó a su familia. Para despistar a sus perseguidores, los argonautas decidieron regresar por una ruta alternativa. Remaron contra la corriente del río Istro. Pero el esfuerzo de luchar constantemente contra el río agotó a los remeros, que se vieron obligados a parar y descansar. Linceo, haciendo uso de sus ojos de lince, consiguió encontrar las naves del príncipe de Cólquida, ya muy cerca del campamento de los argonautas. Tenían una gran ventaja numérica. Linceo decidió ir a ver al príncipe Apsirto y negociar una forma de poner fin a esa persecución y evitar un baño de sangre que solo traería dolor a ambas partes. El príncipe dijo que no le importaba el vellocino de oro y que los argonautas podían quedárselo, siempre y cuando le entregaran a Medea, la traidora. Linceo regresó al campamento y comunicó a Jasón la propuesta de paz ofrecida por el príncipe de Cólquida, pero tal demanda indignó a Medea. Medea acusó a Jasón de la promesa que le hizo, cuando le prometió el vellocino de oro, de que se la llevaría con él a Grecia y nunca la abandonaría, convirtiéndola en su esposa. Jasón se encontraba en una situación difícil. Si no rompía su promesa, todos los hombres a su cargo podrían morir. Apsirto recibió el mensaje de que los argonautas habían aceptado el acuerdo propuesto y que Medea sería entregada al príncipe en el templo de la diosa Artemisa. Tras entrar en el templo de la diosa, el príncipe se encontró con Medea de rodillas, atada y llorando. Apsirto dijo que su deseo era matarla ahora mismo, pero que la arrastraría de vuelta a Cólquida y la desangraría como un cerdo a los ojos de todos. Y entonces el pueblo sabría lo que les ocurriría a los traidores. Fue entonces cuando el pecho del príncipe fue atravesado por la espada de Jasón, quien lo apuñaló por la espalda. Los guardias del príncipe huyeron a su campamento porque temían por sus vidas. Apsirto cayó muerto a los pies de la estatua de la diosa Artemisa
que se sintió irrespetada porque su templo hubiera servido de espacio para la ejecución de un plan tan astuto. Medea pidió a los argonautas que llevaran el cuerpo de su hermano, ya que aún podría ser útil pronto. Los argonautas remaron de nuevo río arriba, pero ahora era la flota del rey Eetes la que los perseguía. Las embarcaciones de Cólquido eran más propicias para la navegación fluvial, por lo que los argonautas no tardarían en ser alcanzados. El rey Eetes gritó desde la proa del barco que el castigo de Medea sería terrible por participar en la emboscada que acabó con la vida del príncipe, y que en cuanto recuperara el cuerpo de su amado hijo, se vengaría. Fue entonces cuando Medea replicó diciendo que si lo que quería era el cuerpo del príncipe, ella se lo daría. Así que arrojó la cabeza de su hermanastro al agua. Los argonautas quedaron horrorizados ante aquella grotesca escena, mientras Medea arrojaba a las aguas las partes del cuerpo de su hermanastro. Pero gracias a esta horrible distracción, las naves del rey Cólquida cesaron su persecución para recoger los restos del príncipe. El rey lloró al ver a su amado hijo hecho pedazos. Devastado, regresaría a casa con parte de su flota, pero encomendaría al resto que siguiera dando caza a los argonautas. Tras el incidente, los argonautas empezaron a sentir miedo y desconfianza hacia Medea, porque no tenían ni idea de lo que la hechicera era capaz de hacer para conseguir sus objetivos. Pero lo cierto es que si no hubiera sido por el acto demencial de Medea de arrojar las partes de su hermano a las aguas, todos los argonautas habrían corrido una suerte terrible. Tras escapar de los hombres de Cólquida, los argonautas se detuvieron para descansar del gran esfuerzo de luchar contra la corriente del río Istro, pero no sabían que estaban siendo vigilados por un nuevo enemigo. Del bosque surgieron los cinocéfalos, que eran hombres con cabeza de perro. Estos seres híbridos atacaron a los argonautas como bestias feroces, pero los intrépidos héroes griegos, tras el susto inicial, lucharon contra los cinéfalos, enfrentándose a ellos con gran valor. Los hombres perro fueron derrotados, pero los argonautas temían qué otros tipos de bestias podrían encontrar en esta tierra desconocida. Los argonautas argumentaron que no podían seguir río arriba eternamente, pero también sabían que no podían regresar, ya que los hombres del rey Eetes les estaban esperando con toda seguridad para tenderles una emboscada. Linceo salió una vez más a explorar, y con sus magníficos ojos de lince pudo ver que al final del horizonte se divisaba el río que bajaba hacia el mar. Los argonautas empezaron a talar árboles porque aprovecharían sus troncos para llevar a cabo un audaz plan. Los argonautas sacaron del agua la nave Argo y durante mucho tiempo lo empujaron por tierra firme con el objetivo de llegar al otro río. El esfuerzo era enorme y muchos argonautas pensaron incluso en desistir y continuar a pie. Gracias al liderazgo de Jasón, que no dejó que sus hombres se desanimaran, y el gran esfuerzo realizado por los argonautas, llegaron al río que los llevaría directamente al mar Mediterráneo. La nave Argo regresaba por fin a los dominios de Poseidón, y los argonautas lo celebraban, ya que por fin podrían volver a Grecia. Pero la excitación de los argonautas se disiparía cuando una peligrosa tormenta azotó su nave. Zeus descargó sus truenos en clara señal de que los dioses parecían no estar satisfechos. Uno de esos rayos derribó el mástil principal del barco de los argonautas. Los hombres empezaron a culpar a Medea por haber enfurecido a los dioses, asesinando tan vilmente a su hermanastro en una emboscada en el templo de Artemisa, y luego vilipendiando su cuerpo. Jasón defendió a Medea, diciendo que, aunque reprobable, si Medea no hubiera hecho lo que hizo, todos los argonautas estarían muertos en ese momento. Fue cuando la imagen de la diosa Hera, que estaba tallada en el barco, se manifestó diciendo que efectivamente los dioses estaban descontentos con los argonautas y que Jasón y Medea debían purificarse por sus crímenes. Siguiendo la guía de la diosa, Jasón y los argonautas se dirigieron a la isla de Circe, que era una hechicera tan poderosa que mediante sus poderes y rituales
podía expiar los crímenes cometidos por los argonautas. Jasón y Medea se dirigieron al palacio de la hechicera Circe, y ella ya los esperaba bajo el portal de su palacio, acompañada de sus leones mascota. Medea y Jasón explicaron a la hechicera el motivo de su visita y que necesitaban la ayuda de Circe para evitar ser perseguidos por las furias. Circe reprendió a la pareja por cometer sus crímenes, pero como estaban allí por indicación de la diosa Hera, que parecía bendecir aquella expedición, realizaría un ritual de expiación por los pecados. Circe sacrificó un chivo expiatorio y así se aplacó gran parte de la ira de los dioses. Solo que Artemisa aún parecía insatisfecha con el sacrilegio promovido en su templo. Gracias a Circe, que se apiadó de Medea, que lo había dejado todo por su amor a Jasón, los argonautas pudieron continuar su viaje sin ser atormentados por las furias, y durante este periodo se reparó el mástil principal. Pero poco después de abandonar la isla de Circe, se toparían con un gran peligro. Se trataba de las sirenas, que vivían en una roca cercana. Su encantador canto atraía a los marineros a sus rocas, donde sus barcos se hundían y era prácticamente imposible resistirse a su canto, y los argonautas empezaron a sentirse atraídos por ellos. Uno de los argonautas, llamado Bules, quedó inmediatamente hechizado por las sirenas y se lanzó a las aguas para llegar a la isla de las criaturas. Pero, entre los argonautas, estaba Orfeo, hijo del dios Apolo. Era el mejor músico del mundo y tenía un oído especialmente bendito, por lo que percibió los peligros que encerraba la melodía de las sirenas. Orfeo se situó en la proa del barco y, tocando su lira, comenzó su canción que ahogó el canto emitido por las sirenas. Gracias a Orfeo, la nave Argos escapó de ser despedazada en la roca de las sirenas, pero otros grandes peligros les acechaban. Tras escapar de las terribles sirenas, los argonautas llegaron a la tierra de los feacios, donde el rey Alcínoo celebraba el matrimonio de Medea y Jasón. Así que cualquiera que intentara secuestrar a Medea, a instancias de su padre, estaría cometiendo un crimen, ya que ahora era la esposa legítima de Jasón. Ahora que ya no les perseguían, los argonautas podían por fin volver a casa. Pero Zeus y Artemisa seguían descontentos con los héroes y no les permitirían regresar tan fácilmente. Durante días, los argonautas desafiaron tormentas impulsadas por Zeus, y esos terribles vientos los llevaron hasta la costa de Libia. Las fuertes olas y los vientos hicieron encallar a Argos, y cuando el mar se calmó, el barco estaba fuera del agua, encallado en la arena. Los héroes se dieron cuenta de que los dioses no parecían permitirles volver al mar en ese momento, y siguieron la guía de las deidades que estaban a su favor. Cargaron el barco sobre sus hombros y partieron en búsqueda de un nuevo puerto para poder zarpar de vuelta a casa. Durante 12 días, los valientes héroes caminaron por el desierto, intercambiando papeles con Argos, que siempre los había llevado a cuestas, y ahora era llevado por ellos. Medea no tenía el mismo vigor que los héroes, por lo que tuvo que ser llevada a cuestas por Jasón, y estuvo a punto de perecer cruzando el desierto. El destino quiso que Jasón y los argonautas se encontraran con Tritón, deidad hijo de Poseidón y heredero del dios de los mares. El dios dijo que ayudaría a los héroes a volver al mar y les garantizaría una salida segura. Tras devolver el barco al agua, Tritón nadó frente a la nave soplando su concha, lo que calmó a los mares y los vientos, abriendo un camino favorable para que los héroes regresaran a casa. Pero los argonautas no encontrarían la paz en su camino, y al doblar la isla de Creta, fueron atacados por Talos, el gigante de bronce. La criatura lanzó enormes piedras en un intento de golpear al barco de los argonautas. El autómata fue fabricado por Hefesto, a petición de Zeus, para proteger la isla de Creta de los invasores. Las rocas lanzadas por el gigante cayeron cerca de la nave, pero los argonautas se encontraban en una situación desesperada. Solo tenían media ánfora de agua y podían morir de sed si no conseguían renovar sus reservas de agua. Fue entonces cuando Medea cogió la última ánfora de agua y gritó al gigante:
preguntándole si aceptaría un poco de vino. Por suerte para los argonautas, al gigante le encantaba el vino y dijo que aceptaría un poco. Pero Medea tenía un as en la manga. Convirtió el líquido del ánfora en un potente somnífero. Los argonautas desembarcaron en la isla de Creta, con Medea a la cabeza, con el ánfora que había ofrecido a Talos. El gigante se bebió el líquido del recipiente y dijo que sin duda era el peor vino que había bebido nunca, y todos lo pagarían con su vida. Los argonautas corrieron para salvar sus vidas, ya que la criatura estaba blindada con bronce fabricado por Hefesto. El gigante consiguió acorralar a algunos de los héroes y parecía que estaban condenados. Pero Talos se llevó la mano a la cabeza y parecía mareado. La poción mágica de Medea tardó un poco más de lo que imaginaba, pero al final surtió efecto y el gigante cayó al suelo. En su caída, aterrizó de tobillo sobre una piedra afilada, que perforó una gran vena del gigante y su icor empezó a fluir en grandes cantidades. Toda la sangre de Talos fluyó de esa herida. Sin la oposición del gigante Talos, los argonautas consiguieron repostar su nave para continuar su viaje, que parecía acercarse a su fin. Los argonautas estaban por fin a punto de regresar a casa, pero navegaron durante la noche en una oscuridad total que les hacía parecer que navegaban por las terribles aguas de los ríos del inframundo. En la oscuridad se encontraban completamente sin rumbo. Pero al oír las plegarias de Jasón, el dios Apolo lanzó una flecha brillante al cielo, y su resplandor reveló el camino que debían seguir los argonautas. Durante el sueño de Eufemo, considerado el más entero de los argonautas, fue visitado por la ninfa Libia, que le dijo que su destino no era ser llevada a Grecia, y que, por tanto, debía ser llevada de vuelta a los dominios de Poseidón, y allí crearía un reino para Eufemo. Eufemo le contó a Jasón su sueño, y le mostró una piedra que había traído consigo como recuerdo de la visita de los argonautas al norte de África. Jasón interpretó el sueño y le dijo a su amigo que arrojara la piedra al océano. Eufemo hizo lo que se le pedía y soltó la roca en el mar. Una isla surgió entre las olas en el lugar exacto donde se hundió la piedra. Era la isla Caliste, hoy conocida como Santorini. Allí reinarían Eufemo y sus descendientes durante mucho tiempo. En el puerto de Iolcos, el rey Pelías vio acercarse a la nave de los argonautas, tras realizar una tarea que todos creían imposible. En la proa del barco, Jasón sostenía con orgullo el vellocino de oro del carnero que había salvado a Frixo. El intrigante rey no tenía ninguna intención de cumplir con su acuerdo con Jasón y entregarle la corona que le correspondía, pero no era tonto para desafiarle mientras estaba rodeado de sus poderosos compañeros. Así que celebró grandes fiestas y sacrificios en honor de la gran hazaña realizada por los argonautas y esperó a que los héroes se dispersaran, ya que tenían que regresar a sus tierras. Cuando por fin Jasón se fue a exigir que se cumpliera su acuerdo, el rey Pelías se negó a haber hecho tal acuerdo, y sin la ayuda de sus amigos que ya se habían marchado, Jasón poco pudo hacer. Pero Medea no se resigna a tal situación y decide vengarse del rey por no cumplir la promesa que le hizo a su marido. Medea cogió una cabra vieja y se la mostró a las dos princesas hijas del rey y les dijo que el animal estaba al final de su vida, pero que ella era capaz de devolverle la juventud. La hechicera descuartizó el cordero y lo arrojó a un caldero en el que había una receta milagrosa. Medea hizo aparecer ante los ojos de las princesas una cabra joven y renovada, sin señal alguna de los achaques que antes poseía. La hechicera dijo entonces a las princesas que no sería estupendo que el rey Pelías rejuveneciera y se librara así de los problemas de salud que el rey arrastraba. Las hijas de Pelías se entusiasmaron con tal idea, ya que el rey padecía varias enfermedades crónicas. Medea, entonces, dijo en detalle lo que debían hacer. Mientras el rey Pelías dormía, sus hijas entraron en la habitación y lo descuartizaron.
Hicieron la receta mágica exactamente como Medea les había enseñado, pero el resultado no fue exactamente como esperaban. Las hijas del rey se angustiaron cuando se dieron cuenta de que habían sido engañadas por la terrible hechicera y habían asesinado a su propio padre. Acasto, hijo y heredero de Pelías, expulsó a Jasón y a su sombría esposa de su recién heredado reino. El héroe y su esposa se trasladarían a Corinto, donde tenían parientes, pero el final de la saga del líder de los argonautas sería tan trágico como el destino del rey Pelías. Tras ser expulsado de su patria, Jasón llevó a Medea a la ciudad de Corinto, donde reinaba Creonte, y acogió a la pareja exiliada, gracias a la reputación heroica de Jasón adquirida tras su aventura con los argonautas. En Corinto, Jasón y Medea vivieron durante 10 años en cierta armonía y juntos tuvieron 3 hijos. Pero el tiempo y la maternidad habían erosionado la belleza juvenil de Medea, mientras que Jasón se dio cuenta de que la joven princesa Glauce, que era solo una niña cuando él llegó a Corinto, había florecido hasta convertirse en una hermosa mujer. Creonte no tenía hijos varones que le sucedieran, y al darse cuenta del interés de Jasón por su hija, animó a Jasón a separarse de Medea y casarse con su hija, y así heredaría su trono cuando el rey muriera. Jasón estaba encantado con tal propuesta, porque además de heredar el trono, también recibiría a la bella princesa Glauce, que ya habitaba en su corazón. El héroe le dijo a Medea que lo mejor para sus hijos era que se divorciaran y así se convertirían en príncipes de Corinto. Pero Medea se indignó ante tal propuesta y recordó a Jasón su juramento de que nunca la abandonaría. La hechicera maldijo a Jasón, diciendo que, como deseaba tenerlo todo, lo perdería todo. Jasón no hizo caso a Medea y se casó con la princesa Glauce. Aún así, el rey Creonte sabía lo peligrosa que podía ser Medea y por eso la expulsó de su reino. Poco después de la ceremonia nupcial, Glauce recibió un regalo de Medea, una riquísima tiara digna de una reina y un vestido de seda de Oriente. Pero al probarse el vestido y la diadema, empezó a sentirse mal y empezó a echar espuma por la boca y la diadema parecía estar quemándole la cabeza. El rey Creonte intentó ayudar a su hija, que agonizaba en sus brazos. Medea había envenenado el interior de su vestido y hechizado la tiara. La princesa murió y no pasó mucho tiempo antes de que el rey también muriera tras entrar en contacto con el vestido envenenado. Jasón fue presa de la ira y con odio en los ojos se dirigió a su casa para vengarse de Medea. El criado de Jasón trató de impedirle que entrara en la casa, pues la visión que encontraría le rompería el corazón. Pero Jasón lo empujó y entró en su residencia. La escena a la que se enfrentó era mucho peor de lo que imaginaba. Jasón encontró a sus 3 hijos muertos en el suelo. Medea había cumplido su amenaza y arrebatado a Jasón todo lo que tenía de más preciado. Medea partió de Corinto en un carro tirado por 2 dragones invocados por la magia de la hechicera, dejando atrás a Jasón completamente desolado. El héroe que emprendió una de las mayores aventuras de todos los tiempos, en su desesperación, no vio más motivos para permanecer en este mundo y truncó su vida para habitar en los campos elíseos junto a otros grandes héroes de la mitología griega.